los calabozos de la cárcel. Esto es lo que les espera a por lo menos 6 opositores del gobierno del presidente venezolano Nicolás Maduro, que se encuentran en la potencia del norte y que son solicitados por el país sudamericano para que respondan por sus delitos, entre ellos traición a la patria. Efectivamente, el mismo presidente de la Asamblea Nacional, Jorge Rodríguez, solicitó al gobierno del presidente estadounidense Donald Trump que se los envíe de vuelta, ya que allá están preparados para que les caiga todo el peso de la ley. Los detalles, a continuación. ¿Y tú ya sabes de los informes especiales de Prensa Alternativa? Pues déjame decirte que están imperdibles. 22 de febrero hablaremos de la desastrosa guerra comercial de Trump. Informe especial llega a ustedes gracias a la membresía de Prensa Alternativa. Más información al final. Que los manden de vuelta. Aquí los estamos esperando, pero en los calabozos. Estas frases forman parte del contundente llamado que hace el gobierno del presidente Nicolás Maduro al de su homólogo estadounidense para que les envíe a los opositores de ese país radicados en la potencia del norte. En este caso, fue el presidente de la Asamblea Nacional, Jorge Rodríguez, quien en plena sesión del Parlamento venezolano señaló a los derechistas Leopoldo López, Juan Guaidó, Carlos Becchio, Lester Toledo y Carlos Paparoni como delincuentes, traidores a la patria, que deben ser retornados al país suramericano para que respondan por sus desmanes. Al respecto, Rodríguez, de manera vehemente, se dirigió a la administración estadounidense, aclarando que además de estos 6 ultraderechistas, también deben responder María Corina Machado y el candidato perdedor Edmundo González Urrutia. En cuanto a los primeros señalados, a quienes se creen estén en el norte, Maduro mencionó que son jefes de los llamados coyotes que se han vuelto multimillonarios, esquilmando a sus propios connacionales y robándose todo el dinero de las ayudas humanitarias a Venezuela. Ya antes, Rodríguez, así como lo hizo Maduro, mencionaron que si de verdad Trump quiere combatir el crimen organizado en su país, a los primeros que debe colocar en suelo venezolano es a este grupo de enemigos del país caribeño. Igualmente a estos extremistas, el mismo Trump los catalogó prácticamente de ladrones, puesto que al momento de ordenar la revisión de la USAID, el magnate reconoció que solo el 2% de los fondos entregados a estos personajes llegó a su destino. Mientras tanto, en el historial venezolano, les espera la prisión, pues están señalados de haberse apoderado de la empresa Citgo, de la compañía Monómeros en Colombia, del oro en Londres, así como de varias cuentas bancarias de Venezuela, al montar una asamblea nacional paralela, entre otros desmanes. Esto en el entendido de que si los opositores llegan a pisar suelo venezolano, van a pagar por todo lo que han hecho, que va mucho más allá de perder sus propiedades, sus recursos y lujos, pues sus intereses no eran un cambio de gobierno en Venezuela, sino la destrucción de su propio país. Pero vayamos a esta historia describiendo una a una su carrera delictiva. Desde que fueron reconocidos por sus partidos y organizaciones políticas de derecha en Venezuela, comenzando por el más maléfico como lo es Juan Guaidó, quien desde que se prestó para lanzarse como presidente autoproclamado, está usurpando funciones. Pero no solo Guaidó debe pagar por ello. Leopoldo López, del partido Voluntad Popular, tras el llamado de salir a conquistar la democracia en febrero del año 2014, generó serios disturbios que desencadenaron en incendios de edificios, víctimas mortales, instigación al odio y asociación para delinquir. Siendo este opositor buscado en todo el país y detenido 5 días antes de los hechos violentos en Caracas y llevado a la cárcel de Ramo Verde, donde permaneció hasta el año 2019 para fugarse hacia Madrid, después que permaneció en la Embajada de Inglaterra y posterior a dársele casa por cárcel. Ahora bien, en el caso de Carlos Becchio,
Este va con dupla en los delitos en Venezuela con Leopoldo López. Es más, este sujeto fue el mismo que aupó las sanciones a Venezuela y tuvo el descaro de señalar a Maduro como el culpable del bloqueo. Sin embargo, ha sido el mismo Buró Federal de Investigadores de la Potencia del Norte quien lo acusa por corrupción y malversación de los recursos del Fondo de Desarrollo estadounidense, es decir, del dinero de los ciudadanos de ese país que estaban destinados a apoyar a Venezuela. En el caso de Beccio, este también se relaciona con Guaidó, puesto que el propio fiscal general de Venezuela, Tarek William Saab, planteó cooperación internacional a Washington para atrapar a quienes los desfalcaron a ellos y también al país suramericano. Cabe mencionar que hasta aquí se cree que entre los 4 nombrados anteriormente se han llevado unos $1.000 millones en una primera fase, sin contar todo el dinero aportado para pagar asesores, influencers, periodistas y hasta seguridad, lujos y viviendas para cada uno de ellos. Y por último, con respecto a Lester Toledo y Carlos Paparoni, el primero coordinador internacional para la ayuda humanitaria de Guaidó, había dicho en una entrevista en 2019 que no valía la pena tener tantos escrúpulos para manejar los fondos de Venezuela, pues no se podía dar el lujo de manchar el trabajo realizado hasta ahora por un pequeño caso de corrupción. Si hasta aquí usted no se ha asombrado, pues entonces veamos el panorama que le espera a Venezuela. Si no logra capturar, procesar y encarcelar a estos enemigos, no solo del gobierno de Maduro, sino de todo un pueblo. Y lo mencionamos como una cuestión de dignidad, de quienes han robado y malversado los recursos destinados a un país en detrimento del otro. Pero con Venezuela es doble el pecado, pues lo han hecho con una nación sometida al peor bloqueo de los últimos 100 años. Es por ello que deben ahora saldar cuentas ante el gobierno estadounidense, que también les tiene preparadas sus sanciones y hasta la extradición por el daño hecho al patrimonio de la Potencia del Norte, que no es otro que una manera infame de transgresión de derechos humanos. Si nos vamos al contexto actual y las relaciones de Maduro con Trump, que no son las mismas de hace 6 años, también debemos poner en una balanza su estrategia para pedir justicia de lado y lado. El presidente venezolano los quiere cerca para que paguen, mientras el magnate también por lo que robaron. Pero además están María Corina Machado y Edmundo González Urrutia. Sobran las razones para que ambos estén también en celdas personalizadas. Para ello, la Fiscalía venezolana también le tiene listos sus expedientes. A ambos se les acusa además de atestación de información falsa, instigación a delinquir y a la violencia, traición a la patria y falsa investidura, a instigación a la insurrección, luego de que exhortaran a los militares venezolanos a ponerse al lado del pueblo y llamar a fraude en las elecciones presidenciales del 28 de agosto pasado. En el caso de la paranoica de María Corina Machado, esta también debe responder por su falso testimonio por las redes sociales en su última aparición pública, acusando a funcionarios policiales de quererla secuestrar y de haber herido de bala a uno de sus escoltas. Todo fue mentira. De tal manera, hoy Maduro vuelve a solicitar a Donald Trump que extradite de primera mano a estos enemigos de Venezuela. López, Beccio, Toledo, Guaidó, Paparoni, Machado y Urrutia, entre otros, deben estar presos, y para eso ya le tienen listos los calabozos. Este sábado, 22 de febrero, acompáñanos a descubrir cómo Donald Trump se está convirtiendo en una amenaza para la economía global. La desastrosa guerra comercial de Trump llega gracias a la membresía de Prensa Alternativa. Para ayudarnos a continuar haciendo estos videos, puedes presionar el botón suscríbete y hacerte fundador de la Patria Grande. Soy el J, Juan José del Castillo.
director del canal Prensa Alternativa. Si quieres ser parte de la comunidad de la Patria Grande, suscríbete a nuestro canal. Si es que quieres que te lleguen las notificaciones cada vez que subimos un video, activa la campanita. Si quieres apoyar a nuestro canal económicamente, puedes hacerlo a través de PayPal. El enlace está en la descripción del video. A nombre del equipo de Prensa Alternativa, me despido con esta expresión en el quechua milenario, Tupananchis Kama, cuya traducción es hasta volvernos a encontrar.